Hay muy buenas noticias para los empresarios en el condado de Montgomery porque se aprobó recientemente 4.9 millones de dólares para asistencia a los restaurantes que están siendo afectados por la pandemia. Esta es la segunda ronda de ayuda y la está manejando la Corporación para el Desarrollo Económico del condado de Montgomery. Por eso le damos la bienvenida a Daniel Parra, que está con nosotros y nos va a explicar en detalle quiénes, cómo y por qué se pueden beneficiar nuestros pequeños empresarios. Daniel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. No, a ustedes gracias por la invitación, gracias Andrea. Bueno, mira, lo dijiste perfecto. Se aprobaron 4.9 millones de dólares para que los manejemos a través de la para el Desarrollo Económico del Condado, en adición a la fase número uno que manejamos con 8.2 millones de dólares. En esa fase fueron aprobados 793 negocios entre restaurantes, camiones de comida, compañías de catering, incluso propietarios únicos, que están en esta área que ha sido tan ampliamente golpeada y especialmente nuestras comunidades minoritarias, inmigrantes, hispanos dentro de ellos. Entonces, estos 4.9 millones de dólares van a ser distribuidos de la siguiente manera. Para todos aquellos, aquí es muy importante, para todos aquellos que ya recibieron $10,000 en la primera ronda, es muy sencillo. Va a ser como una reinfusión de dinero para estos restaurantes o estos dueños de negocios. No tienen que hacer absolutamente nada, no tienen que volver a aplicar. Solamente estar pendiente de su correo electrónico. Vamos a enviarles un correo en donde hay una forma en la que tienen que certificar. Es muy sencilla, 2, 3 preguntas. Y las 2 preguntas más importantes son: uno, que están en good standing en inglés, es decir, que están a paz y salvo con todas sus deudas con el condado, con el estado en este caso. Y número 2, que su negocio aún está abierto. Una vez que regresen esa forma firmada vía correo electrónico, entonces se va a hacer la revisión normal de las 12 statements que acaban de hacer y se les envía en la misma forma que recibieron los primeros $10,000. Normalmente 99% va a recibir su depósito bancario, como es lo ideal, porque desafortunadamente la parte de correo ha estado demasiado complicada en los últimos meses, como todos sabemos, por la pandemia, por las festividades, etcétera. De manera que la mejor opción es la que ya tuvieron 793 dueños de negocios, de recibir su depósito directo en su cuenta bancaria. Eso Tenemos es una... entonces, es un cálculo aproximado de $1,000,000 adicionales Uh-huh. que van a ser para nuevos aplicantes, para personas, dueños de negocios que no aplicaron en la fase número uno o que fueron negados por alguna razón. Normalmente es porque no enviaron, la aplicación no estuvo completa, normalmente es porque no adjuntaron los documentos, normalmente es porque de pronto dejaron su aplicación a medias y no se cercioraron de que realmente había sido enviada. Para este otro grupo de personas tenemos este millón de dólares, que también es para $10,000. Vamos a tratar de que sean $10,000. La norma dice hasta $10,000, vamos a tratar de hacerlo. Y los requisitos son exactamente los mismos que de la primera ronda. Deben tener su negocio al día, deben estar registrados en Maryland y su negocio debe estar en Montgomery County. Eh, deben estar, deben presentar cuáles son el uso que le van a dar al dinero, que normalmente es para atender las emergencias que ha causado el COVID. Entonces ahí está, por ejemplo, la compra de equipos adicionales, la compra de estas barreras plásticas para poder atender al público. En el caso de los restaurantes que han hecho algunas modificaciones en su exterior, para cuando venga la reapertura, entonces han tenido que comprar unos calentadores, etcétera. Esos hay que explicar en qué van a usar el dinero. Y las aplicaciones se van a empezar a recibir a partir de febrero 1 y hasta febrero 10 a las 5 de la tarde. Sí, Eso perdón. iba a Sí. decir, tan rápido como el lunes 1 de febrero arrancamos el segundo mes del año y los empresarios que no han aplicado van a poder tener esta opción de recibir hasta $10,000 de ayuda por parte del gobierno local. ¿Qué errores
Daniel, se vieron en la primera ronda? Tú mencionaste algo muy importante y es que algunos de los negocios fueron rechazados porque no estaban al día, no tenían la documentación. Aquí es muy importante recordarles a los empresarios sobre la importancia de tener sus documentos al día, haber pagado sus impuestos y estar listos para poder beneficiarse de esta ayuda. Exactamente es eso, Andrea. Desafortunadamente, bueno, primero, estos grants son muy flexibles, realmente, no tienes que demostrar demasiadas cosas, pero aún así, mucha gente no ha estado preparada. Por ejemplo, dicen que yo tenía que haber renovado mi licencia de alimentos, por ejemplo, que yo tenía que haber pagado impuestos el año pasado, que yo tenía que haber renovado mi inscripción a Maryland. Son cosas que son normales del desarrollo de un negocio, o sea, no son cosas que se debe esperar a que se venzan y que les vengan a cerrar el negocio. De ahí la importancia, estar bien informados y de las fuentes claras y apropiadas. Porque desafortunadamente también una segunda dificultad que hemos encontrado es que adicional a lo que acabo de mencionar, hay mucha gente que les ha informado mal o que los ha desorientado totalmente. Este gran específico del que te estoy hablando es muy sencillo y la misión que tenemos con el Estado y a través del condado es que sea con dos características muy importantes. Uno, que sea muy rápido, como te das cuenta, febrero 1 a febrero 10, y con toda seguridad antes de que termine febrero, que es más corto, vamos a tener esos dineros en las manos en las cuentas de los dueños de negocios. Y número dos, que va a ser muy sencillo, muy rápido, muy fácil es lo otro, muy rápido y muy fácil. Y muy necesario en estos momentos en Por que nuestros supuesto. negocios están siendo tan apaleados por la pandemia, sobre todo el frío también tuvo un gran impacto en los negocios, porque muchas personas, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, obviamente está haciendo frío, por más de que haya calentadores, pues no quieren estar afuera, así que es un momento importantísimo en el que los negocios van a poder recibir este subsidio. Y hago énfasis en la palabra subsidio, Daniel, porque aquí es importantísimo aclarar qué es un subsidio y no es un préstamo. Explícanos un poco al respecto la diferencia y cuál va a ser el beneficio más grande para los empresarios que apliquen. Claro, el concepto de subsidio es que no tienen que pagar de regreso ese dinero que van a recibir. El concepto de préstamo, y entiendo el origen de la confusión, porque hay unos préstamos que van a ser olvidados, pero este no es ese tipo de subsidio. Esos son unos préstamos que son del SBA, que a propósito ya también entran en su segunda fase, que es el PPP o PPP en inglés. Para eso tienen que demostrar el uso de los dineros y eventualmente después de hacer sus reportes, etcétera, van a recibir, va a poder ser condonado ese préstamo, es decir, que no tienen que pagarlo. Pero ese no es este caso. Este caso específico, sencillo, es subsidio, es decir, no tienen que pagar de regreso ese dinero. Sí es importante, Andrea, y lo vengo destacando en las charlas que normalmente damos, que si bien es cierto, es un regalo, un subsidio, es importante que a la hora de presentar los impuestos lo tienen que presentar. Tienen que presentar que fueron unos ingresos a causa de ese subsidio. Al hacer todas las cuentas de ingresos y egresos con su asesor de impuestos, que esperamos que sea alguien profesional, que sea un contador, que tenga una licencia, les ayude a presentar sus impuestos, va a resultar si tienen que pagar algún impuesto o no. Eso dependerá de cómo ha sido el manejo financiero del año del dueño de negocios. Pero importante, lo tienen que reportar. Seguramente y desafortunadamente va a haber muchos casos del IRS haciendo auditorías que van a terminar en cargos de fraude para mucha gente. Y de pronto no es ni fraude, es solamente que no prestaron atención o se asesoraron erradamente. De ahí la importancia de tener la información de entidades que están establecidas para ayudar a los pequeños empresarios y no dejarse llevar por desafortunadamente personas que se aprovechan de nuestra comunidad vulnerable en momentos de crisis. Por eso es importante que visiten la página de internet, que hay información en español de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery. Daniel Parra es el director de Inclusión y Diversidad de esta organización y está aquí precisamente para ayudar a todos los empresarios de el condado. También, como tú lo mencionas, Daniel, básico en época de impuestos también hacerse asesorar por un profesional para no tener que lidiar después con problemas con el IRS.
Sí, mira que una de las características que encontramos en muchas comunidades, pero especialmente las más golpeadas son nuestras comunidades inmigrantes con desconocimiento o a veces porque incluso a mí no me gustan mucho esos avisos que ofrecen, le vamos a garantizar un reembolso de tanto. Es como atrayendo una parte que nadie puede estar seguro hasta que no hagan una revisión adecuada de cómo es su situación financiera y cómo es su situación de impuestos. Pero bueno, eso sucede y nuestra comunidad desafortunadamente cae en esos como búsqueda del dorado, ¿no? Y Ujú. realmente al final resultan en grandes problemas frente a lo que también es muy cierto y debemos tener en cuenta en nuestras comunidades que aquí la administración de impuestos es sumamente estricta. Es uno de los delitos más graves tratar de hacer fraude a la administración de impuestos. Eso no solamente trae multas, puede traer cárcel, pero adicionalmente, pensando también en aspectos migratorios, les puede dañar sus casos migratorios a futuro. Es que vale la pena recordar eso, no se trata de asustar, sino de informar y que tengamos todos esos elementos en cuenta a la hora de aplicar a estas ayudas y tener en cuenta que por lo menos ya con Andrea ya lo dijimos y lo hemos dicho en muchas ocasiones. Y una persona bien informada vale por dos y puede sacar provecho a las grandes oportunidades que hay, como esta, ya lo saben, 1 de febrero, tan rápido como el lunes, los pequeños empresarios del condado podrán aplicar a este subsidio que no va a ser un préstamo, no va a tener que ser pagado de regreso y sí les va a poder ayudar a aliviar de alguna manera esta crisis por la que estamos pasando, pero que esperamos tener buenas noticias y todos salir a flote pronto. Sí, mira Andrea, $10,000, mucha gente dice, o alguna gente dice, pero no es mayor cosa. Pero tú te imaginas, por ejemplo, para nuestros amigos que preparan comidas en estos camiones, $10,000 pueden ser las ventas de 2, 3 días, no sé, por pronto una semana, no sé, en estas épocas de pandemia han pasado cosas muy graves y muy delicadas para estos microempresarios. $10,000 puede hacer realmente una gran diferencia. En otros, en restaurantes, estaba pendiente el pago de estos equipos, ya, gracias a ese subsidio los van a poder pagar, etcétera, ¿no? O sea, es una ayuda realmente importante. Así es, muchísimas gracias, Daniel Parra, director de Inclusión y Diversidad de la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Montgomery, siempre por estar dispuesto a brindar información tan clara a nuestra comunidad en el condado. Y ya lo saben, si tienen información, comuníquense con expertos y saquen provecho de esta nueva ronda de ayuda para los empresarios de restaurantes, camiones de comida y empresas de catering. Daniel Parra, como siempre, un gusto haberte tenido con nosotros para Montgomery Gracias, Community Media. gracias, Andrea. Feliz día.